el día más importante en la vida de los cristianos, el día más importante del Evangelio. Todo el proceso de nuestro Señor Jesucristo, todo su ministerio de 3 años en Galilea, y cuando finalizó, no finalizó en la cruz. No, el proceso no termina más que en la resurrección. La resurrección es el final del proceso. Y es muy interesante porque en este proceso es el proceso que tenemos todos nosotros. Y si nosotros nos fijamos en la historia bíblica, el peor momento en la vida de la iglesia, en el momento en que, como dice en Marcos 14:50, entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. No hubo momento más vergonzoso en la historia de la iglesia cuando nuestro Señor Jesucristo fue apresado. Todos salieron corriendo. Es más, el amigo personal de Jesús, el que más lo quería, el que dijo, yo no, pues, primero me matan a mí que dejar que alguien se te acerque. Lo negó 3 veces. Todo parecía indicado que después de la crucifixión todo se iba a acabar. Todo se iba a acabar. Pero si nosotros viajáramos al futuro, 50 años después, todo el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se había predicado en toda la tierra, en todo el mundo conocido, en el norte de África, porque en el sur pues, no se conocía, todo el oeste de Asia Menor, y toda la región de Europa, el sur de Europa, se había llevado el evangelio a todo el mundo conocido en menos de 50 años. Pablo se encargó, y todos los apóstoles, de llevar el evangelio. Todo el mundo, aquellos que trastornan el mundo, decía, la palabra se llevó a cabo en menos de 50 años. ¿Qué pasó? Pues todo parecía que humanamente hablando, todo se había acabado. Todos huyeron. Y el único que no huyó lo traicionó. ¿Qué pasó? La resurrección. Pero la autoridad y el poder de la vida de resurrección no se fue con nuestro Señor, se quedó aquí en la iglesia. Eso es lo maravilloso. Entonces, sucede que en ese momento, hermano querido, en que te metes la mano en la bolsa y buscas los 3, 4 pesos que creías que tenías y encuentras un agujero nada más ahí. Entonces sucede, hermano, que cuando pensabas que andabas batallando con la diabetes, la hipertensión, y luego todavía te diagnostican insuficiencia, ya no digo por qué. Entonces sucede que cuando ya no te quiere nadie, llega tu pareja y te dice, yo tampoco te quiero. Entonces sucede que todos se van y te dejan solo. Entonces sucede que cuando pensabas que ya no te podía ir más mal, te empieza a ir peor. Entonces sucede que en ese momento en que tú piensas, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Entonces en ese momento es cuando viene el poder de la resurrección. Porque lo mismo que le sucedió a Jesús, nos sucede a nosotros cuando formamos parte de su familia. Dios espera siempre. Dios espera a que ya le digas tú, Señor, yo ya no puedo. Yo ya no puedo. Es como el que se está ahogando, ¿verdad? No lo pueden sacar hasta que ya deja de manotear. Entonces es cuando llega Jesús y te saca adelante. En ese momento es cuando se manifiesta el poder de la resurrección. Y fue cuando se manifestó el poder de la resurrección, porque hay una autoridad y hay un poder en la vida de resurrección. Y Dios espera a que todo esto suceda para manifestar su autoridad y su poder de su vida de resurrección. Hay que esperarla, hay que clamarla, porque esta es la vida normal de nosotros, sus hijos. Porque por donde Él pasó, vamos a pasar también nosotros. Si alguno dice, ¿quiere ser mi discípulo?
tome su cruz y sígame. ¿Para qué? Para que así como aceptamos su muerte, nosotros tengamos su vida de resurrección. ¿Cuál es el poder y cuál es la autoridad? Porque yo les digo, en la Biblia menciona una autoridad y un poder en la vida de resurrección. Tiene su poder y su autoridad. Y hay una cosa muy diferente entre el poder y la autoridad. El poder es muy lógico, es la fuerza, ¿no? Pero la autoridad es el manejo de la fuerza. Y hay gente que tiene mucho poder, pero no tiene autoridad. Y hay gente que tiene mucha autoridad, pero no tiene poder. Cuando funcionan juntos, la autoridad, el arte de manejar el poder y el poder de la vida de Dios, de la vida inincorruptible, de la vida incontaminada, de la vida eterna, de la vida que Dios solamente nos puede dar, de la vida de resurrección, tiene un poder, pero también tiene una autoridad. Y debemos de saber conocerla para que ese poder y esa autoridad se manifieste en nuestras vidas. Porque dice la palabra de Dios que el poder y la autoridad de la resurrección se la dio a la iglesia, a nosotros. Entonces debemos de recurrir a ese poder y a esa autoridad. Y en la carta de Pablo a los Efesios y a la carta de Pablo a los Filipenses, ahí viene la autoridad y el poder. Y vamos a empezar primero con el poder de la vida de resurrección, porque es la clave de la vida de resurrección. Porque hay una cosa maravillosa en la vida de resurrección, que es la palabra transferible. Dios nos la transfiere. Se va nuestro Señor Jesucristo, pero la vida de resurrección se queda aquí y la transfiere a su iglesia. Vamos a ver esto. Efesios capítulo 1 del 19 al 23. Y vamos a hablar primero del poder. Primero vamos a hablar del poder. Bueno, déjenme les explico antes de leer esto. ¿Cuál es la diferencia? Les voy a decir un chiste, no porque se oye feo, pero un ejemplo chistosón, chistorete, pero es para que sepan la diferencia entre autoridad y poder. Había en Estados Unidos, porque lo leí en un selecciones puro de Estados Unidos. Bueno, en un rancho de Estados Unidos, las autoridades sanitarias tienen una carta del juez que pueden ellos entrar a cualquier rancho sin permiso. Si uno de los sanitarios quiere ver cómo están las vacas y todo, no le va a avisar al dueño porque el dueño arregla todo y entonces caen de sopetón, así cuando menos se los esperan, llegan las autoridades de salubridad. Gracias a Dios que aquí no hacen eso con los consultorios, pero bueno, así llegan de sopetón, ¿no? Cuando menos se los espera. Y llegó así un agente federal de la FDA, ¿verdad? De salubridad de Estados Unidos a revisar un rancho precioso allá, gigante, ¿no? Y se mete como en su casa porque pues... Y en lo que está revisando las vacas y todo eso, se metió al corral que no sabía que era el corral del toro. Y cuando lo ve el toro, pues ya saben cómo son los toros, ¿eh? Se le avienta, ¿no? Y aquel pobre salió corriendo por su vida y alcanzó a ver un árbol y se subió y se trepó en el árbol. Y se pone a gritar, auxilio, auxilio. Y le avisan, oiga, ya hay un extraño, anda. Y lo vio el toro y ahí lo anda queriendo cornar. Y va el dueño, ¿no? Y le dice, oiga señor, ¿qué hace usted aquí en mi rancho? ¿Y por qué se mete en el corral del toro, que es el más peligroso? Le dice, mire, yo soy el agente de salubridad, pero tengo la autoridad para poder meterme aquí. Pero le dijo, sí, pero el toro tiene el poder. Usted tendrá la autoridad y el toro tiene el poder. Entonces, la autoridad y el poder parecen lo mismo, pero no son lo mismo. Y esa es la diferencia. Vamos a hablar primero del poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección está en Efesios 1 del 19 al 23. Y dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? ¿Para quién es? Para con nosotros. Los que creemos,
según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombre, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Cuál es el poder? Número 1, el poder que vence a la muerte. El poder que vence a la muerte. Ese es el poder de la resurrección. Número 2, el poder que lo lleva a estar a la diestra de Dios Padre. Ese es el poder de la resurrección. Número 3, poder que gobierna todo en la dimensión natural y en la dimensión espiritual. Y todo el gobierno sobre el cielo y todo el gobierno sobre la tierra es el poder de esta vida de resurrección. Todo lo pone bajo sus pies, nada hay arriba de sus pies, todo está bajo sus pies y todo este poder se transfiere ¿a quién? A la iglesia. ¿Y quién es la iglesia? Nosotros. Ese poder es el. Ese poder, hermanos, solamente se puede manifestar si la cabeza es Cristo. Y dice aquí la palabra de Dios que funciona. A mí me gusta mucho ver los ejemplos que pone la Biblia de la iglesia. A veces dicen que la iglesia es un edificio, a veces menciona que es la esposa y uno es el esposo. A mí me gusta como el cuerpo. La iglesia como cuerpo. Este es el ejemplo más que a mí me gusta porque pues es algo que tiene relación con lo que yo he estudiado toda mi vida, el cuerpo. ¿Por qué? Porque así funciona el cuerpo. Y si la cabeza es Cristo, las manos, los pies, etcétera, somos nosotros. Nosotros somos el cuerpo. Porque esto tiene que funcionar aquí también. Aquí tiene que funcionar en la tierra, porque esto está hecho para que funcione. Todo el poder no lo tienen ustedes, lo tiene Cristo, pero por medio de Cristo lo tenemos nosotros. Se manifiesta en nosotros. Y si funciona como un cuerpo, y si Cristo es la iglesia, yo me pongo a pensar que los que recibimos todas las señales somos nosotros y le avisamos a la cabeza y la cabeza nos dice qué hacer. Por eso Pablo siempre rogaba, yo le dice, yo ruego por la iglesia para que les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Si ustedes tienen el espíritu de sabiduría y de revelación para que sepan su voluntad y que la hagan y tengan este poder. Y así funciona. Yo lo quisiera poner como el ejemplo de un cieguito, pero no, porque me confundiría. Pero un ciego ve con sus manos, ve con sus pies y manda su impulso al cerebro y el cerebro le dice vete por aquí, vete por allá. Pero me gusta más como un doctor, ¿verdad? ¿Cómo funciona el médico? Yo soy médico ginecostetra y a veces llegan pacientes, les voy a dar ejemplos. Me han llegado pacientes que llegan gritando de dolor, diciendo que ya se van a aliviar, pero cuando yo utilizo mis sentidos, mi vista, mi tacto, mis manos, lo que Dios me dijo y me enseñó cómo utilizar, yo me doy cuenta que esa señora todavía no llegó el tiempo de tener su hijo. Le digo, señora, su matriz está cerrada, sus dolores son de acomodamiento, todavía no es. Luego ya se van tranquilos, sí, no es, pues se va a su casa, ¿verdad? Y me ha pasado al revés. Llega una señora muy tranquila y llega y me dice, doctor, me siento mal, creo que ya es la hora, y la reviso en el consultorio, y si no me apuro con ella corriendo, se me alivia en el consultorio, ¿eh? Me ha tocado así, por poquito una vez, y llegó tranquila la señora como si nada. Pero ¿qué es la señal? No es lo que se ve, es lo que mis manos
mis ojos, mis sentidos captan y yo le mando al cerebro. Así está uno en el hospital. Está el paciente y uno no sabe si está grave o no, pero lo que los sentidos le dan, entonces le manda uno al cerebro y el cerebro le dice, haz esto, si no, se te va a aliviar o se te va a morir o se te va a pasar esto, y uno actúa, pero el que manda es el cerebro, el que manda es la cabeza, pero uno le tiene que avisar a la cabeza. Uno son los ojos de la cabeza, uno son las manos de la cabeza, uno son los pies de la cabeza, y nosotros somos las manos de Jesús, los pies de Jesús, los oídos de Jesús. Nosotros, así funciona el poder de la resurrección. Nosotros tenemos que trabajar junto con Jesús, porque dice la palabra de Dios en Efesios que nosotros estamos aquí para hacer buenas obras, obras que den vida. Palabra de Dios, aquí dice en Efesios. Dice en Efesios 1:2:10, porque somos hechura suya. En la palabra original dice poema. Somos un poema hecho por Él. ¿Creados en quién? En Cristo Jesús, ¿para ser malcriados? No, ¿verdad? ¿Para hacer lo que se nos da la gana? No, ¿verdad? ¿Para qué ser? Buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? Las que hacen vida, las que dan vida, las que te dan vida, esas son buenas obras. Si tus obras no son para dar vida, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, porque nosotros estamos diseñados. Es como si ustedes se compran un barco y le ponen unas ruedas y lo traen en la carretera. Entonces le van a decir, oiga, ese aparato que trae ahí no está diseñado para andarlo manejando en la carretera, es para andar en el agua. O queremos, cuando nos compramos un Volkswagen y nos aventamos al lago Jacales, o no sé, queremos ver cómo funciona como submarino y vemos que se va y se fue. Ojalá nos alcancemos a salir, si no, pobrecito de nosotros. No es un submarino, porque no fue diseñado. El hombre fue diseñado para tener la vida de resurrección por herencia, predisposición. Si nosotros en esta vida no funcionamos para lo que Dios nos mandó, para ser hijos de Dios, vamos a funcionar, pero mal. Vamos a funcionar, si nosotros hacemos lo que nos da la gana, vamos a hacer las cosas mal. Palabra, ¿dónde dice? Efesios 1:11. Dice, en Él, ¿en quién? En Jesús. Efesios 1:11 dice, en Él asimismo tuvimos herencia. ¿Qué significa herencia? DNA, para lo que tú estás hecho. El DNA te dice, usted va a tener ojos azules, va a medir unos 70, va a pesar 100 kilos, ¿no? Bueno, va a ser de espalda ancha, aspecto agradable. No se crean. El DNA nos dice cómo somos. Es más, el DNA les dice en qué enfermedad van a tener y a qué edad. El DNA viene incluso hasta cierta predisposición en el carácter. El DNA. Pero dice que en Cristo nos da una herencia. Y en Cristo el DNA nos da la herencia de a de veras, las que nos va a cambiar. Aquí dice en Efesios 1, dice, en Él tuvimos DNA bueno y nos quita el DNA malo. Nos da un DNA bueno porque habiendo sido ¿qué? Predestinados. A nosotros fuimos predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, que nosotros fuimos diseñados, hechos para tener una herencia, para funcionar como hijos de Dios. Si fuéramos barcos y nos están utilizando para hacer trenes,
vamos a funcionar, pero muy mal. Y es lo que pasa en la vida de fracaso que estamos llevando, porque no estamos funcionando y haciendo para lo que fuimos designados, para lo que fuimos diseñados, para lo que fuimos predispuestos, para los que fuimos predestinados y para lo que se nos cargó un DNA especial. Ni al DNA, ni la predestinación, ni el designo lo estamos haciendo, porque estamos haciendo lo que nos da la gana. Y nosotros no fuimos hechos para hacer lo que nos da la gana, sino que fuimos hechos para buenas obras, las cuales Dios destinó desde antes de la fundación del mundo para que nosotros las hiciéramos y viviéramos por medio de ese destino. Y Dios nos da una vida no corruptible como la que escogemos a veces, y nos da una vida inincorruptible, una vida pura, una vida santa, para que vivamos en ella y tengamos el poder. Y ese poder es inmenso. Ese poder no tiene límite. ¿Por qué nos van las cosas mal? Porque no le estamos haciendo caso a la cabeza. Imagínense que hay unas enfermedades, hay atetosis y hay Corea del Sur, en que las manos y los pies funcionan sin coordinación con la cabeza. Parkinson. ¡Qué horrible! Así somos nosotros a veces de malcriados, haciendo lo que nos da la gana sin control de nuestra cabeza. Así de horrible se ve la iglesia cuando no está haciendo lo que Dios le está diciendo que haga. Es enfermedad. Nosotros, para tener el poder y la autoridad de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios, estar en coordinación con la cabeza. Espíritu de sabiduría y de revelación. Dios mío, ¿qué hago? No, pues haz esto. Ok, háganlo. Punto. Bueno, así de plano, la gran comisión, Mateo 28. Por lo tanto, toda potestad, como dice nuestro Señor Jesucristo, todo el poder, toda potestad me has dado allá en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con cada uno de ustedes hasta el fin del mundo. ¿No sabes su voluntad? Ahí está en Mateo. ¿Quieres más? ¿Quieres hacer las cosas más perfectamente? Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Pero si de plano dices, bueno, no, pues vete a la gran comisión y ponte a hacer discípulos a tu vecino, a tu pariente. Cuando uno hace la voluntad de Dios, cuando uno se pone en el orden de Dios, entra una alegría y entra un contentamiento y entra en el corazón. Dios le pone uno en la conciencia de uno, le pone uno, estás haciendo bien. Y siente uno ese calor. Y llega un poder y una fuerza que no es de uno, que es de allá. Que es ese poder que viene de la vida de resurrección. De la resurrección. Bueno. ¿Y la autoridad? Porque iba a hablar de poder y autoridad. Ya les hablé del poder, ahora sigue la autoridad. Y nos vamos a la epístola de Pablo en los Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 8. Yo tengo el poder, Dios me lo da, pero la autoridad, ¿cómo puedo yo utilizar ese poder? No, a veces nos regalan aparatos eléctricos como ¿verdad? El iPad, ¿verdad? Que tiene un montón de funciones. Y uno lo agarra nomás de teléfono, ¿verdad? Y nada, que tiene un montón de funciones. Y pues uno, pues es que no sé. Pues es que si no sabes, tienes un poder, pero no tienes una autoridad. Pero si aprendes, tienes un poder y una autoridad. Entonces, la autoridad, ¿cómo manejamos este poder? ¿Cómo llega a nosotros este poder? ¿Cómo está en nuestras manos este poder? Vamos a ver Filipenses 2 del 5 al 8 dice: haya pues
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La autoridad, hermanos, la autoridad está en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Nosotros debemos de utilizar correctamente la autoridad del nombre de Jesús. Vamos a ver Juan 16 del 23 al 24. Juan 16 del 23 al 24 dice: en aquel día no me preguntaréis nada, de cierto os digo, que todo, ¿qué dice? Que algunas cosas que, dice que todo, cuando pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Tenemos que aprender, hermanos, a saber de dónde nos viene la autoridad. ¿De dónde nos viene el poder? ¿Por tus méritos? ¿Por lo que tú hiciste? ¿Por tu linda cara? ¿Porque estudiaste? ¿Porque te preparaste? ¿Porque fuiste a un congreso? ¿Porque fuiste al Paso y llevaste un curso de 3 semanas de discipulado? ¿Porque te puso las manos Benny Hinn? ¿Por qué? ¿Por qué? Por los méritos de Jesús. Por los méritos de Jesús. ¿Qué hacemos? Invocar su nombre. No hay nada más autoridad, no hay otra autoridad que el nombre de Jesús. Porque se lo ganó. Y se lo ganó, aunque era Dios, se lo ganó. Aunque era Dios, se lo ganó. Sufrió mucho para esa autoridad. Sufrió mucho. Sufrió en la cruz. Nos tuvo que soportar. Sufrió el desprecio. Yo creo que más que sufrir la cruz, el desprecio, el que lo escupieran, el que lo maltrataran, eso es más horrible todavía. Sufrió el desprecio del hombre, porque el hombre desprecia a Dios. El hombre tiende a despreciar a Dios, a menospreciar. Si el hombre no menospreciara a Dios, jamás lo hubiéramos llevado a la cruz. Él fue a la cruz por culpa de nosotros, porque lo despreciamos. Y uno dice, no, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo hubiera sido su discípulo. No, hubiera sido de los nefastos que decían, crucifícalo. Sí, es la verdad. ¿Por qué? Porque esos que gritaban, crucifícale, fueron los mismos que 5 días antes le decían, Hosana, Hosana el que viene. ¿Por qué? Porque así es el hombre. El hombre, para donde vaya el aire, ahí se va uno. Para donde va la bola, ahí va uno, ¿verdad? Como, sí. ¿A cuál restaurante se meten? Pues al que está más lleno, con una gente. Así fue lo mismo, ¿verdad? Es la autoridad. La autoridad viene en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Pero no es el nombre mágico. No. Ese nombre es cuando tú lo dices, cuando eres hijo de Dios y lo invocas pensando en Jesús y en los méritos de Cristo. Pensando en la sangre del Señor en esa cruz, pensando y teniendo una identificación de lo que Él fue, de su muerte y de su vida, siendo hijo de Dios. Si tú no tienes esa experiencia, aunque digas el nombre, no va a funcionar. Ejemplo, vamos a ver Hechos, para que no cometan ese error. Ese error. La autoridad viene cuando Jesús vive en tu corazón. Dice, Hechos 19 del 13 al 16. Pero algunos de los judíos, exorcistas ambulantes,
intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y había 7 hijos de un tal Exeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo les dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros, ¿quién sos? Como dicen en Argentina, ¿verdad? ¿Quién sos? ¿Verdad? ¿Y vos quién sos? Le dijo. ¿Y vosotros quién sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Dejen ustedes la golpiza que les puso, la vergüenza, porque así es el diablo. La vergüenza es de Satanás. El diablo te hace avergonzar y Dios te dignifica, te da su dignidad, pero el diablo siempre te quiere avergonzar. La vergüenza es de Satanás, por eso los desnudó y por eso los golpeó, para avergonzarlos. Siempre pasa eso con Satanás, porque Satanás siempre busca la vergüenza, el que te sientas menos, el que te sientas basura. Pero es muy importante en el manejo de la autoridad. Cuando nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros invocamos el nombre de Jesús, tenemos que estar bien con Dios. Tenemos que ser parte, tenemos que estar en comunión con el Señor. Si no, esa autoridad no funciona. Esa autoridad está hecha para hacer la voluntad de Dios. Porque nosotros somos el cuerpo de Jesús. Nosotros somos las manos de Jesús. Nosotros somos los pies de Jesús. Por eso, en la gran comisión, nuestro Señor Jesucristo les dijo: toda potestad, todo poder, toda autoridad me es dado en la dimensión del cielo y en la dimensión de la tierra. Toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, en el nombre del Padre, del Hijo, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí viene lo más hermoso, hermanos. Cuando uno es obediente a Dios, y esto es lo que me encanta, la última frase: y he aquí, yo estaré con cada uno de vosotros hasta el fin del mundo.